Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas del Morral, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de referencia. Bienvenidos al Morral del Cazador número 478, primero del mes de mayo, con los partos de las corzas empezando y con tormentas y lluvias típicas de la primavera. Espero que estéis todos bien, disfrutando los que puedan de este puente del Día de los Trabajadores, que nosotros lo honramos trabajando, haciendo un nuevo morral para que nos escuchéis allá donde estéis, tanto si estáis trabajando como si estáis en periodo de descanso. Os habéis cogido el puente y estáis disfrutando pues para ir con la familia o para ir al corzo o para hacer cualquier tipo otro de gestión en el campo. Por cierto, pasado mañana, domingo, Día de la Madre, aprovecho para felicitar a todas las madres que nos escuchan, que nos padecen y que nos cuidan. Muchas felicidades, madres cazadoras, muchas felicidades, madres de hijos e hijas cazadores, muchas felicidades a todas esas madres sufridoras de maridos cazadores y en especial, pues, felicidades a mi madre. Por lo dicho, feliz Día de la Madre para todas. ¿Y qué os he preparado para hoy? Bueno, pues un programón, o al menos eso es lo que me parece a mí. En primer lugar, nos vamos a conocer el pronóstico del tiempo, como siempre, de la mano de Jorge Rey. Después nos vamos a ir al resumen de noticias semanales, donde os invito a que no las perdáis porque hay noticias importantes y con doble vara de medir que vienen desde Europa, con el tema de los perros y de la ley de bienestar animal, y os recomiendo que no os perdáis las noticias. Y luego, pues para cerrar, la tertulia morralera, pedazo de tertulia hoy para hablar de la reacción al tiro por parte del animal y por consiguiente analizar dónde ha sido el impacto, dónde se ha producido el impacto y cómo reaccionan los animales y cómo reaccionar nosotros al rastreo del mismo dependiendo de dónde haya sido el impacto y cómo ha reaccionado el animal. Y lo vamos a hacer de la mano de dos auténticos maestros en el tema, dos enamorados de los recechos, de las esperas, de la caza y de los perros de rastro de sangre, como son Emilio López Aguilar, un buen amigo aquí del Morral, tertuliano habitual y voz de la experiencia en AEPES, y un tertuliano nuevo que se incorpora al elenco de tertulianos que pasan por el Morral, que es Antonio Garrido, médico intensivista y apasionado de la caza con arco y rifle y del perro de rastro de sangre. Un auténtico tertulión de verdad, donde hablaremos del lenguaje del animal a la hora de encajar el tiro, la zona cero, el famoso anchus, o el lugar de impacto y lo que nos encontramos al llegar a él, tipos de sangre, restos de huesos, músculos, lo que nos encontremos lo vamos a comentar, tipos de rastros dependiendo de dónde haya impactado el tiro y cómo actuar en las diferentes situaciones. Una tertulia de verdad que os recomiendo que no os perdáis porque vais a descubrir un mundo alucinante y por supuesto vais a aprender muchos aspectos nuevos sobre el impacto de la bala en el animal y del posterior rastreo. Recordaros que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, al igual que lo podéis seguir haciendo desde las diferentes plataformas de podcast desde donde nos escucháis, Spotify, iVoox, Amazon Music, Podimo, la que sea, a las cuales os animo a que os suscribáis. ¿Por qué? Pues porque cada semana, en cuanto yo suba al Morral, si estáis suscritos os va a saltar una notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Por supuesto, por WhatsApp, si os llega el Morral por WhatsApp, si estáis apuntados al canal de WhatsApp del Morral o estáis en algún grupo de WhatsApp de vuestra sociedad de cazadores, de grupo de amigos, y os llega el Morral y vosotros queréis compartirlo con otros amigos, lo podéis hacer sin ningún problema. ¿Con ello qué vamos a conseguir? Pues que tanto de una forma o de otra la familia morralera siga creciendo como lo venimos haciendo semana tras semana. Y bueno, pues como todas las semanas saludamos a todos los que nos escuchan desde la radio convencional, desde Cantabria en la cadena Feeling, en la montaña leonesa en su radio Montaña Leonesa y en Albacete en la radio Digital Fly Radio o en el periódico digital Objetivo Sierra de Albacete.es. Nos vamos a charlar con Jorge su tiempo, después al resumen de noticias semanales y después a la tertulia morralera, hoy con Emilio y Antonio y la reacción del animal al tiro y los indicios que deja este en el tiro. Así que preparad el morral y el rifle que nos vamos al monte. Mientras tanto, escuchamos el consejo de nuestros patrocinadores, que como bien sabéis son el Calden y Gen Micro. Ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro.
Prepara la temporada corcera de la mano del Caldén Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica y nocturna. Un amplio catálogo compuesto por monoculares, binoculares y visores equipados con la tecnología más avanzada del mercado. Garantía de calidad bajo el sello del Caldén y con servicio técnico oficial en España. Consulta en tu armería de confianza. El tiempo en el Morral. Y como todas las semanas nos asomamos a la ventana de la climatología de la mano de nuestro hombre del tiempo, de Jorge Rey de Su Tiempo con JR de la Organización Meteorológica Tradicional. Jorge, muy buenas, bienvenido una semana más a tu sección, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Pues hombre, aquí en una semana totalmente primaveral, con tormentas, días de más calor, días de más frío, variaciones en la climatología, viento, pues un poquito lo que viene siendo la primavera, que la sangre altera. Ya, pues mira, nunca mejor dicho, la verdad. Encima, ahora que estamos con tanto cambio, me cago en la... Si hemos pasado de días que hacía un calor que parecía verano, ahora este mes de abril. Oye, a días que se ha metido de la nube, se ha metido de la borrasca, lluvias fuertes, granizos, no frío, fresco, pero bueno, que desde luego que entre tantas variaciones, pues como para no alterarnos la sangre. Hay que recordar que abril, el día todavía 1, incluso 2, bueno, nos dejaba días fríos y algunas nevadas en cotas incluso medias. Sí, pero bueno, ahora estamos terminando la última semana, bueno, hemos terminado la última semana de abril, estamos en el Día del Trabajador, el 1 de mayo. ¿Qué nos tiene el tiempo deparado para este fin de semana, para mañana sábado y la próxima semana? Y también nos comentas un poquito de ese vídeo sobre las cabañuelas que has subido a tus redes sociales, que podemos ver en YouTube. Pues nada, a ver, ahora mismo estamos justamente con ese patrón que decía, ¿no? De tormentas con borrascas. Este fin de semana nos va a dejar tormentas, además de manera bastante generalizada. Eso no quiere decir que tenemos por delante pues un mal puente. No sé si tú querías lluvias o no, Javi, pero... Yo siempre quiero lluvias. La verdad es que el agua tampoco me impide hacer las cosas que me gustan, No. por lo cual, hombre, siempre que no hagan daño, son bien recibidas, ¿sabes? Ya, eso es verdad. A ver, la realidad es que, bueno, hoy viernes las lluvias se notan en puntos del norte, pero sobre todo más que del norte, en puntos del este, puntos de Valencia, puntos del Ebro. Y este fin de semana, de hecho, van a ir cogiendo fuerza, pero donde más van a coger fuerza no es en puntos del este, que de hecho allí, aunque se mantengan muy bien en puntos de montaña, en Castilla-La Mancha sí que también vaya a llover, o en Madrid o tal. La realidad es que donde más se van a intensificar es en el norte, porque hoy viernes decía que en el norte pues poca cosa, pero es que a partir de mañana en muchos puntos de Castilla y León, de Galicia, del Cantábrico, de Navarra, de pues muchos puntos del norte, se esperan tormentas, incluso en algunos sitios hasta con bastante intensidad, como puede ser el caso de Navarra. Tormentas que pueden llegar a ser fuertes no solo durante el sábado, sino incluso también durante el domingo en esas zonas. De todas formas, un puente de muchas lluvias que en puntos como Extremadura, en puntos como Andalucía, lo viven muy de lado, y un mes en general de mayo, eso sí, Javi, por delante, pues con muchas tormentas. Las cabañuelas en ese sentido hablan bastante claro. Tormentas que nos dejen lo más importante en torno al 17-20 de mayo, con tormentas de tarde, que algunas vayan a ser fuertes y con posible granizo puntual, y siendo las peores zonas donde más afectados se van a ver, pues en zonas del interior del norte, pues en Castilla y León, por ejemplo, en La Rioja, porque también van a afectar a puntos del Valle del Ebro, Aragón, a puntos del interior del Mediterráneo, toda la zona de montañosa de Valencia, por ejemplo, y también a puntos del sistema central. Por tanto, áreas del centro también van a verse muy afectadas por la llegada de tormentas. Y en esos sitios que nombro, pues es donde más fuerte se pueden esperar, donde se pueden esperar esos granizos, donde se pueden... Además, esperamos un mes bastante movido, ¿eh? Digamos que, por resumirlo todo, aunque como tú bien has dicho, pues está en mis redes, en YouTube y tal, pues ahí lo podéis ver. Pero bueno,
por resumirlo aquí ahora, pues entre el 1 y el 8 de mayo esperamos unos días de tormentas débiles hacia la transición a la llegada de un periodo fuerte, con la llegada de mucha energía, de muchas tormentas, con ese pico en torno al 17-20 de mayo, y luego hacia finales, en torno al 20-31 de mayo, pues una estabilización con calor que poco a poco viene de ya de manera progresiva. Entonces, bueno, en resumen, eso es el mes de mayo, ¿no? Pero bueno, por delante, la buena noticia es que tenemos un mes de mayo que nos va a traer lluvias, pues que además muchos lo están deseando. En algunas zonas lo deseaba mucho antes, en algunos sitios esto es más a tiempo, bueno, depende del sitio, pero la buena noticia es que llegan las lluvias también para tranquilizar un poco esta situación de tanto calor, Javi. Claro, hombre, a ver, el agua, como digo, siempre viene bien. Lo que pasa es que el problema es cuando viene acompañado de granizo, que la piedra, pues la verdad es que hace mucho daño tanto a frutales como a cultivos, como a los animales, que no viene bien nunca. Pero bueno, oye, como digo, pues nunca llueve a gusto de todos y no podemos, hay cosas que no podemos controlar. La realidad es que está siendo una primavera cálida y que nos está trayendo también de momento lluvias que van a seguir manteniendo los embalses. Pero bueno, es verdad que se ha hecho un poco en falta que no hubiera llovido quizá tanto en invierno de golpe y hubiera sido algo más prolongado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Así que, oye, pues otro año vendrá otra cosa. Bueno, pues nada. Buen fin de semana de momento, Javi. Eso es. Penas o alegrías es lo que hay, así que estamos dentro de 7 días aquí otra vez. Fenomenal, Jorge. Seguimos pendientes de las redes sociales, con tus vídeos, con tus actualizaciones, con ese vídeo sobre las cabañuelas para el mes de mayo, tan permonizado que has hecho, tan estupendo, y nada, que en 7 días, como te he dicho, volvemos a hablar. Un abrazo muy grande. Estás escuchando El Morral del Cazador. ¿Eres cazador, eres pescador o amante del mundo ecuestre? Entonces tienes que conocernos. Somos Armería La Gacela y estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31. Atendemos al WhatsApp 658693101 y estamos en las redes sociales como Face e Instagram. Soy un profesional con varios años de experiencia en el sector tanto de la caza como de la pesca como de la hípica. Nos dedicamos desde la venta de productos, complementos, a cualquier tipo de reparación mecánica, a recechos, esperas, y nuestro trato, a ser posible, siempre de total confianza y de trato cercano. ¿Nos equivocamos? Como todos, pedimos perdón como se debe. Si vienes de parte del Morral del Cazador, tendrás un descuento, dependiendo del tipo de artículo, desde el 5 al 20%. Nos puedes escribir o llamar al 658693101. Muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes. En el corazón de La Rioja, donde la tradición se mezcla con el sabor, nace Embutidos Clavijo. Productos cárnicos de primera calidad, elaborados de forma artesanal, como se ha hecho siempre. Chorizos, salchichones, lomos, curados con mimo, con recetas que pasan de generación en generación. En cada bocado, el sabor auténtico de nuestra tierra, porque en Embutidos Clavijo, lo natural sabe mejor. Visítanos el ardero en nuestra fábrica, en tu tienda de confianza o en nuestra web www.embutidosclavijo.com. Llámanos al 941 44 8871. Embutidos Clavijo, tradición que se saborea. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge, nos vamos al resumen de noticias semanales, donde podemos leer, y como os decía en el editorial, una noticia importante que viene desde Europa, y es que Europa cambia las normas y va a permitir el corte de cola en perros de caza como medida eficaz para prevenir lesiones. El nuevo reglamento europeo sobre perros y gatos, que se ha aprobado esta semana, incluye una disposición que permite el cortar la cola por motivos sanitarios y funcionales, un punto clave para el sector cinegético. Pero también es verdad que hemos podido saber que desde la Federación Andaluza de Caza han denunciado que este nuevo reglamento europeo sobre perros pone en riesgo la caza y amenaza con movilizaciones. ¿Por qué? Porque advierten que la nueva normativa europea podría afectar gravemente a la caza social y no descarta, como decimos, movilizaciones si el gobierno no reduce su impacto.
y es que la aprobación del reglamento abre ahora un periodo clave en el que será el Gobierno central quien deba adaptar su contenido a la normativa nacional, y es precisamente ahí donde el sector pone el foco. ¿Por qué? Porque la norma no solo afecta a grandes operadores, sino también a propietarios particulares de caza, lo que podría alterar profundamente la organización de actividades tradicionales como las monterías o las realas. El problema, según denuncian, reside en que el reglamento no distingue de forma clara entre la cría comercial y la cría por aficionados sin ánimo de lucro, una cuestión que consideran esencial en un sector con características propias. Por lo que decimos un reglamento que atenta frontalmente a la caza. Es verdad, una de cal y una de arena. Una buena, una mala. La noticia buena, que permite el corte de la cola por motivos sanitarios y funcionales, pero por otro lado, pues entrará el tema de la cría comercial y la cría por aficionados, que la limitarán bastante. Entonces, evidentemente, la montería y las batidas, la caza menor, cualquiera que quiera criar de forma particular, pues siempre de forma respetuosa y haciendo bien las cosas, pues a lo mejor no lo pueden hacer. Así que estaremos muy pendientes de todas estas noticias que vayan llegando desde Europa, que últimamente, pues entre la codorniz y otros muchos aspectos como el plomo, y ahora esto, pues no dejan de ser verdes. Parece que nos encaminamos a la Comunidad Europea de las restricciones. En fin, veremos en qué acaba todo. La peste porcina salta a un nuevo municipio de la zona de bajo riesgo y obliga a endurecer las restricciones en Cataluña. Un jabalí hallado muerto con peste porcina africana en Castellbisbal obliga a incluir el municipio en zona de alto riesgo y activa nuevas restricciones en el medio natural para frenar el avance del virus. Cataluña destina 7 millones de euros para reforzar la lucha contra la PPA, y tras confirmar estos 16 nuevos jabalíes positivos a la peste porcina africana, Agricultura activa un contrato de emergencias de 7 millones extras para reforzar el dispositivo contra la enfermedad con 170 efectivos más, vehículos y trampas. Cantabria declara la emergencia cinegética por sobrepoblación de jabalí. Cabezón de Liébana, Pasaguero, Ribamontana al Mar, Val de San Vicente y Vega de Liébana son los municipios afectados por la nueva situación normativa que busca frenar el aumento poblacional de la especie y los daños agrícolas que ello conlleva. Los agricultores quieren que se permitan carabinas de aire comprimido y otras modalidades inéditas para acabar con los conejos. Yo diría más que acabar, con reducirlos. La organización agraria, que ha participado la semana pasada en la Mesa Permanente del Conejo de Monte en Castilla-La Mancha, un órgano creado este año para coordinar acciones contra la sobrepoblación de conejo en muchas zonas de Castilla-La Mancha, va a llevar 18 medidas, algunas drásticas y novedosas encaminadas. Yo, insisto, el titular dice acabar. Yo, como cazador y gestor y conservador, nunca diría acabar, sino diría controlar o gestionar las poblaciones de conejos que dañan los cultivos. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anula el plan del control del lobo 2526. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha estimado el recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que aprueba el programa anual de actuaciones de control del lobo para el periodo, como decimos, de 2025 a 2026. El tribunal concluye que carece de soporte normativo. Siempre va todo a lo mismo. ¿Y quién pierden? Ganaderos. De Lorca a Francia interceptan 400 jilgueros en una furgoneta que iba a acabar en el mercado negro. La Policía Nacional ha concluido una operación que ha permitido recuperar 400 jilgueros capturados ilegalmente en Murcia, en Lorca, cuyo destino iba a ser el mercado negro en Francia. Más de 557.000 conejos capturados en apenas 4 meses. Ese es el resultado de los controles constantes de los conejos en Castilla-La Mancha. La Mesa Regional del Conejo de Monte, como decíamos antes, organismo que coordina el tema de la sobrepoblación de conejos en este 2026, contra la lucha de la sobrepoblación del conejo en territorio autonómico, ha revelado que ya se han capturado 577.643 ejemplares en Castilla-La Mancha en lo que va de año. Y atención, en la provincia de León y provincias limítrofes están robando perros de caza y arrancándoles los microchips para no ser detectados. Una sucesión de robos de perros de caza en la provincia de León con animales trasladados a Zamora y casos de microchips arrancados ha encendido la alarma entre propietarios y asociaciones ante un posible patrón organizado. Y por otra parte, Arrecal anuncia acciones legales contra este tipo de robos que están en aumento
ya no solamente en León, sino en muchas zonas de España. La asociación alerta del incremento de sustracciones de perros en varios puntos del país y anuncia medidas legales para frenar la actividad de estas bandas organizadas. En España ya se cazan más de 90.000 corzos al año, 5 veces más que en 2005. El corzo ha multiplicado su presencia en España en apenas medio siglo, expandiéndose a nuevas zonas y ha liderado el aumento de capturas, accidentes y daños agrícolas, según un informe presentado recientemente por la Fundación Artemisa. Pillan infraganti a una persona colocando cebos envenenados en un cultivo de Barcelona. La investigación se ha dilatado durante un año tras el hallazgo de un total de 6 cuervos y 3 buitres envenenados. Murcia se convierte en la primera comunidad en eliminar la tasa de matrícula de los cotos de caza. La medida beneficia a más de 1 millar de cotos de la región y culmina un proceso progresivo de reducción de cargas vinculadas a la actividad cinegética y de pesca fluvial iniciado en 2021. Los mapaches ponen en riesgo la biodiversidad en España. La expansión de esta especie invasora está fuera de control. Este mamífero carnívoro ha colonizado gran parte de la geografía española y lo podemos encontrar tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Cantabria. Vamos, prácticamente terminamos diciendo antes en donde no está presente. Pero como es una especie invasora, no está declarada como especie cinegética, pues no se la puede controlar. ¿Qué pasa con el meloncillo? Pues 3/4 de lo mismo. Y así seguimos. Y 2 hombres se enfrentan a una multa de 140.000 euros por circular con 27 cabezas de corzo sin documentación en Palencia. La Guardia Civil ha denunciado a 2 personas tras interceptar su vehículo en Fromista con 27 cráneos de corzo y 1 de cabra montés sin documentación. Las sanciones por este tipo de infracciones en Castilla y León pueden alcanzar cifras elevadas, como decimos, de hasta 140.000 euros. El Morral del Cazador. Regresa Narcenatur. 5, 6 y 7 de junio, Cangas del Narcea será la capital de la caza y la pesca del norte de España. Con una programación sin precedentes, Narcenatur 2026 es para todos los públicos. Espectaculares exhibiciones de caballos y cetrería, las mejores exposiciones de taxidermia, actividades de pesca, tiro y aventura, charlas, demostraciones y cocina de caza, y una gran galería comercial con más de 120 marcas profesionales. Narcenatur, mucho más que una feria. 5, 6 y 7 de junio en Cangas del Narcea. Y yo las penas te las canto por si acaso. Suelte la tuya de poder vivir a donde nace. Muchas las flores que se mueren al no regarse. Todos los domingos de vuelta a la La tertulia morralera. Bueno, morraleros, vamos a por la tertulia semanal, vamos a por vuestra tertulia morralera de la que tanto aprendemos, y ya os adelanto que hoy no va a ser menos, porque vamos a hablar de la reacción al tiro por parte del animal y por consiguiente analizar dónde ha sido el impacto y cómo reaccionar al rastreo del mismo en caso necesario. Vamos a hablar de ese segundo que lo cambia todo, el momento del disparo o el vuelo de la flecha en caso que se cace con arco, y en el que ocurren un montón de cosas y de las que debemos estar pendientes. Como cazadores responsables, nuestro objetivo es que el animal no sufra y caiga sobre su propia sombra, pero el campo es el campo, los cazadores fallamos muchas veces y bueno, pues a veces las cosas no salen como nos gustaría. Por eso hoy queremos saber leer, saber interpretar qué ha pasado tras el tiro, y para ello tenemos a 2 maestros que saben más por lo que han rastreado que por lo que han disparado. O si no, que nos lo digan ellos. Emilio López Aguilar, buen amigo del Morral y tertuliano habitual, y que es la voz de la experiencia en AEPES y sabe lo que es sufrir y disfrutar detrás de un perro de sangre. Maestro, muy buenas y bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Yo siempre bien, Javier, ya sabes que ese es mi lema, siempre estoy bien. ¿Y por ahí qué tal? ¿Cómo estamos? Que hacía tiempo que no hablaba contigo.
Pues todo correcto, aquí ya sabes que sin parar, mira, incluso hoy, el Día del Trabajador, estamos dando fe de lo que somos trabajadores y aquí estamos haciendo una tertulia morralera que yo creo que va a gustar mucho y que es muy necesaria, ¿verdad, Emilio? Yo creo que sí, porque además creo que vamos a desmontar algunos mitos muy extendidos y que no son ciertos en el mundo del animal herido y en el mundo del rastreo. ¿Vale? Hay varias cosas que debemos aclarar que no, por ejemplo, para ir abriendo boca, el animal herido sí sube. Hay varios tiros que los animales suben siempre. Luego hablaremos, que tú tienes que presentar a don Antonio. Efectivamente, porque también nos acompaña Antonio Garrido, que se estrena en El Morral y que además de médico intensivista, por lo que de anatomía yo supongo que algo sabrá, ¿no, Emilio? No te puedes ni imaginar las descripciones de tiros. Yo de las veces que más he disfrutado con un tiro, te lo prometo, ha sido oyendo hablar a Antonio. Bueno, pues o sea, cómo te dice lo que ocurre en el cuerpo, luego lo vais a oír. Pero de verdad que vais a alucinar, vais a entender un disparo de otra manera. Vais a alucinar, ya lo digo yo. A ver, Antonio, también apasionado del arco y del rifle, ¿eh? Un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por darme la oportunidad y la verdad es que es mi primera vez en El Morral, pero bueno, soy fiel seguidor de vuestro programa y encantado de estar con don Emilio y contigo. Oye, pues una persona con tu ética, con tu forma de ver la caza, que al final diga que escucha El Morral, Emilio, oye, eso te enorgullece. A mí es como lo comentaba, no sé si hace un par de programas, cuando estuvimos en la Feria Cinegética, pues acercaban oyentes a charlar, pues a contarte alguna anécdota, a contarte que les gusta el programa. Y claro, a mí cuando me lo dice pues una persona, un cazador o una cazadora de mi edad, me gusta, pero cuando me lo dice un cazador de 80 años, de 75 años, con una trayectoria, con una experiencia en el mundo de la caza, que lo saben casi todo y que vengan a decirte que escuchan el programa porque les gusta, eso te llena de orgullo. No, para menos. Es que eso son palabras mayores. Claro. Llegar a ese grupo que lo tiene todo aprendido es muy difícil, Javier. Haces un trabajo muy bueno, muy bueno. Totalmente. O sea que te puedes sentir orgulloso, ¿no? Orgullosísimo. Oh. Y además el abanico es que te oyen niños. Claro. Javier, que es que tú también tienes una responsabilidad importante en el programa, que es que estás aleccionando a las nuevas generaciones. Bueno, pues de que tú sabes y que te oyen muchos niños. Pues fíjate, el programa de hoy, fijaros el programa de hoy, lo importante que es, pues para gente joven, chavales, niños que empiezan a cazar o que empiezan a acompañar a sus padres, lo importante que son estas tertulias de las que, vamos, el primero que voy a aprender voy a ser yo. Emilio, Antonio, ¿por dónde empezamos? A la hora de interpretar el tiro, ¿qué es lo primero? Yo creo que lo principal es empezar por partes. Es decir, lo primero que ve un cazador cuando dispara a un animal es la reacción del animal, es decir, es el impacto y lo que el animal hace. Entonces, yo creo que es importante un poco clasificar en función de dónde impacta el proyectil y la reacción que tiene el animal. Así, a grosso modo, lo que podemos ver visualmente, porque no es lo mismo disparar a 100 que a 500 metros, pero siempre podemos ver cosas. Entonces, un impacto, por ejemplo, en caja torácica, es muy típico un salto del animal, que como tipo coz, tipo salto de patada, que eso lo que nos indica es una descarga neurológica importante por el impacto y por la transmisión de energía y que hace que el animal pegue un salto y arranque corriendo. En cambio, un impacto de la cavidad torácica hacia atrás, abdomen bajo, abdomen alto, pues tienes un encogimiento del animal propio de la contracción de la musculatura abdominal por el dolor y por también la transmisión de energía en el tejido intestinal. Entonces, fíjate con qué dos cositas podemos ya más o menos emplazar un tiro en caja torácica o en abdomen que ya empieza a darnos pistas de por dónde va la cosa y sobre todo el devenir de nuestro cobro, que es lo más importante. Por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, que hay que estar atentos a todo, es decir, si estamos en una distancia en la que podamos escuchar al animal, un disparo que automáticamente desencadena un grito del animal, también podemos decir dónde ha podido impactar. Tipo impacto, huesos. Los huesos son tejidos que generan mucho dolor al animal y podemos escuchar un gemido, un bramido del animal, y eso también nos puede ver un poco. Si el animal se derrumba y cae al suelo, también. Sí, ahora después lo vamos a ir clasificando en función del tipo de herida, pero para así empezar y aproximarnos un poco a esto,
Fíjate con qué poquito ya podemos empezar a emplazar una cosa que cuando tú hablas con un rastreador y estas pistas le estás dando oro. Para empezar le estás dando oro. Y a ti también te sirven, porque no es lo mismo tener una herida en la que ves un animal dar un salto, una coz, que la tienes en caja torácica con una salida rápida y recta, que dices, vale, una herida de alta mortalidad, puedes ir a buscarlo 20-30 minutos, estará muerto. Que una herida en cavidad abdominal que dices, cuidado. En cavidad abdominal te refieres a un tiro trasero, ¿no? Barriga, hígado, barriga baja, todo eso ya es una cosa que dices, bueno, aquí ya hay que tomar las cosas con calma y pensar las cosas bien. A ver qué vamos a hacer aquí. Que esa entrada que está dando Antonio es súper importante para conseguir un buen rastreo luego y conseguir la presa, porque en el primer caso nosotros podemos entrar a rastrear casi inmediatamente. Correcto. Pero en el segundo caso tenemos que estarnos quietos. No podemos entrar porque mientras el animal tenga adrenalina va en movimiento. Si lo dejo echarse, pierde la adrenalina, enfría y muere. Pero como yo lo acose, sigue generando adrenalina y no para nunca, con lo cual probablemente yo mismo me esté impidiendo el cobro de ese animal por una mala praxis a la hora de haber valorado un tiro. Tú fíjate a dónde llegamos, lo importante que es saber centrar dónde tiene el tiro el animal, porque podemos incluso nosotros hacer que no se cobre. Imagínate lo importante de lo que estamos hablando. Correcto. Sin hablar incluso de la peligrosidad del cobro y todo, porque claro, un animal herido y completamente vivo, si lo acosamos y el animal se levanta y no lo encontramos, imagínate, puede salir corriendo y perderlo, pero también se nos puede revolver a nosotros. Es decir, eso también implica una peligrosidad añadida, que aquí el maestro se la sabe. Que me lo digan a mí. Joder, que si me la sé. Joder, que si me la sé con los bichitos. ¿Habéis tenido alguna situación así complicada, Emilio, Antonio? Muchas. Vamos, de hecho, yo llevo pantalones anticorte y voy preparado para esa vicisitud. De hecho, tengo del mismo tejido que llevan los chalecos de los perros de presa, llevo unas chaparreras, un tipo de zajón, sí, para evitar las puñaladas de los cochinos en las partes bajas. ¿Vale? Todo lo que son piernas, femoral, toda esa parte para nosotros es crucial. Yo lo llevo protegido porque todos los años, piensa que yo puedo hacer, yo este año he hecho 98 intervenciones. Todos los años tengo algún atranque con algún cochino, o sea, que se me arrancan, se me vienen encima y yo muchas veces temo más a los venados que a los cochinos. Los cochinos con buena cintura te los barajas, pero cuando se te viene un venado, madre de Dios, sí. No las vemos y no las deseamos. A mí los venados también me da mucho más miedo, porque un jabalí a unas malas, como dice el maestro, con cintura y un poco de tal, te puede revolcar, pero un venado es que te ensarta, un venado te engancha y te ensarta. O sea, eso, cuidado con eso. 10 puñales en la cabeza. Claro, eso es como un toro, o sea, eso si te engancha te puede hacer muchísimo daño, No, y que lleva 1 metro, tú fíjate el embargo de un venado, 1 metro de cuernas más todo el cuello, ya sabes el radio que está cubriendo, es que no te da tiempo a salirte del radio, de lo que cubre ese bicho. Claro. Y una herida que te producen en medio del monte, es decir, que ya no es solamente el hecho en sí de la herida que te hace, sino dónde te la hace, es decir, en medio del monte donde no acude nadie, es decir, que puede que estés hasta sin cobertura. Claro, es que ¿quién te socorre ahí? Bueno, o sea, es que eso yo creo que debemos de decirlo también nosotros, porque sabes que siempre rastreamos con los teléfonos móviles, yo siempre lo llevo. Sí. Pero hay que avisar una cosa, hay alguien que siempre tiene cobertura, el 112 tiene cobertura en absolutamente todo el territorio nacional. Y llegan, Sí, y llegan y responden rapidísimo. Que aunque no tengas cobertura, que tiene que saberlo la gente. Claro, aunque no tengas cobertura. Tú vas a cero de cobertura, marca 112, es satélite y responden inmediatamente. O sea que es muy importante que los que nos metemos en el monte seamos perreros, rastreadores, monteros, estamos cubiertos siempre por el 112 en cualquier punto y en cualquier barranco de España. Bueno, pues... O sea que el móvil siempre en el bolsillo. Siempre. Correcto. El móvil siempre. Correcto. Hemos dado 2 claves. El tema de pues cuando el impacto es en la zona torácica y otra cuando es en la zona
tiro de tripa, tiro más trasero, la reacción que tiene el animal y la reacción que tenemos que tener nosotros como cazadores. En una, que podemos ir al poco tiempo, y la otra, que hay que esperar a que el animal se eche, se enfríe y a lo mejor pues que muera lentamente hasta que podamos hacer un rastreo para que no se nos vaya más lejos. Pero dentro del primer tipo de tiro, el de la caja torácica, ¿ahí habéis incluido, por ejemplo, un tiro de pulmón o un tiro alto a lo mejor? No, que aquí podemos profundizar lo que queramos. Es decir, si tenemos un tiro de pulmón que involucre a uno o dos pulmones, es una cosa. Es decir, ahí tenemos una huida en torno a 50-100 metros, donde el animal va a morir por un neumotórax, es decir, por asfixia, básicamente asociado también a que haya más o menos hemorragia pulmonar, dependiendo de dónde toque. También hay que decir que dependiendo un poco del ángulo del impacto, es decir, no es lo mismo involucrar a los dos pulmones que a un pulmón. Hay animales que con un pulmón solo, dependiendo de si es el pulmón izquierdo o el derecho, cuidado, porque si es el pulmón derecho, el que se ve afectado, no hay ningún problema porque el izquierdo no se obstruye por la disposición de la tráquea y de los bronquios principales, se ocluye el pulmón derecho, pero el izquierdo funciona perfectamente. Entonces podemos tener un animal que puede tener una huida un poquito más prolongada. Si son los dos pulmones, es un tiro muy eficaz. Y además, ese tiro es uno de los tiros que el animal sube. ¿Por qué? Porque echa la sangre hacia atrás y no le viene a la garganta. Y puede mantenerse respirando. Ahí donde decía el mito de que si el bicho sube no va pinchado. Falso. Con un tiro de pulmón, el bicho, casi todos suben. Correcto, claro. Don Antonio, siga usted. Cuanto más esté la sangre en la parte inferior de los pulmones, menos involucra al pulmón izquierdo y al otro pulmón, con lo cual el animal puede seguir respirando. Pero vamos, es un tiro bastante importante. Otra cosa es que entre en cavidad torácica y pase por detrás de los pulmones, no toca los pulmones, que a veces hay tiros muy caprichosos. De hecho, se han visto por ahí fotos. Yo hace poco vi una foto de un ciervo en Estados Unidos que tiene una herida justo por el tórax, pero un agujero como una naranja. Y el animal estaba por ahí andando. Es decir, hay heridas muy caprichosas en el tórax que puede no involucrar la muerte del animal, pero el 90%, si tocan ahí, con esta reacción, el animal, la muerte es bastante inminente, aunque pueda tener un arrancón, como dice el maestro inicial, de subir y todo eso, buscando un poco el oxígeno que necesita el animal, pero son bastante importantes, el tanto por ciento del cobro. ¿Y un tiro de barriga, por ejemplo? Los tiros de barriga hay que romper un mito. Es decir, la gente piensa, el tiro de barriga, el animal no se muere. Es decir, los animales se mueren prácticamente todos. Sí. Se mueren todos. Una el problema y es muy dramático. ¿No? O pancreatitis. Claro, Total, es muy dramático porque es un tiro inicial en el que prácticamente a veces los animales, si el tiro, el proyectil es muy duro, les pasa como un sedal, ni se enteran, otras veces sí, porque hay una cavitación importante, pero el animal sale corriendo y lo que se muere es de una peritonitis, y la evolución de una peritonitis va en función entre las 12 y las 24 o 48 horas, donde el animal se va a morir entre dolores terribles, con un abdomen inflamado, con unos dolores horribles, pero se mueren porque no tienen a su disposición un cirujano que les pueda curar, pero claro, para lo que a nosotros nos interesa son un montón de tiempo en el que si no hay otro vaso sanguíneo involucrado, el riñón, hígado o algo, simplemente es intestino, no lo vamos, es muy difícil de cobrar porque es un animal que está muy entero. ¿Cómo sabemos, Emilio, si solamente tiene tocado el estómago, por ejemplo, y no, como dice ahora Antonio, tiene afectado el hígado o el riñón? Porque solamente, por ejemplo, sale verde. No. Solo verde o nada, porque hay veces que los tiros, y sobre todo hemos hablado algunas veces tú y yo del invierno y el verano, según la grasa del animal, son tiros muy falsos. Es decir, puedes haberle metido la bala en el estómago y la propia grasa cierra los orificios y no te da ningún indicio. Para nosotros, el perro sí lo detecta. Entonces, son tiros en unos casos muy sucios, porque van dejando mucho verde, porque van dejando incluso a veces trozos de tripa, te vas encontrando trozos biológicos y demás, pero que ese mismo tiro en otra época del año puede ser que no te deje absolutamente ninguna señal. A lo mejor un vaporizado en el momento del impacto en el tiro, por la propia impulsión de la salida, pero después cierra y te haces un rastreo en el cual, como no tengas un perro muy bien discriminado, tú mismo dudas, dices, no hay nada, y cuando llegas al animal resulta que tiene un tiro pasado de barriga y está cerrado por la propia grasa del animal.
Mira, a esto me sirve para hacer una puntualización de algo bastante importante que yo creo que a la gente le va a interesar. Es decir, cuando tenemos una herida por un proyectil, ya sea una flecha, ya sea una bala, vamos a las balas porque tiene más velocidad y es más importante. Es decir, un proyectil que viaja a 700-800 metros por segundo, al animal le provoca varias cosas. Uno es el impacto directo de la bala, que se llama cavidad permanente, ¿vale? Que cuando atraviesa los tejidos, los va lacerando, los va rompiendo, eso ya provoca un daño. Y luego hay otro que es la cavidad temporal. Eso es lo que se produce es un shock hidráulico, es decir, la transmisión de la energía del proyectil hacia los tejidos. Como nosotros somos casi el 90%, como nosotros, digo, los mamíferos somos 90% de agua, claro, el agua es un material que no se puede comprimir, entonces cuando se transmite la energía, la va transmitiendo al agua, lo que hace es desplazarla, entonces se genera una cavidad muy importante que luego volverá otra vez a su ser, pero esa transmisión de energía lo que hace es romper membranas celulares, romper vasos sanguíneos, romper estructuras, pero que tú no las ves visualmente, son microscópicos, entonces eso le genera al animal un daño que tú no percibes, pero que eso sin un perro es muy difícil luego de cobrar, porque el animal ya lleva un daño adquirido que desarrollará metros adelante, tiempo adelante, pero que tú a lo mejor, por lo que ves en los indicios, por el tipo de donde crees que ha impactado la bala, a lo mejor piensas que no lo vas a cobrar y tú obviamente no lo vas a cobrar, pero un perro de sangre tiene otra herramienta y otra facilidades para poder cobrarlo. Entonces es importante pensar que no solamente es el destrozo que tú veas allí de los indicios de sangre tal que hace la cavidad permanente el proyectil, pero se nos olvida la cavidad temporal por el shock hidráulico y eso es importante. Emilio, esto que está contando Antonio ahora mismo, que me parece maravilloso, quizás sean los rastreos más complicados, ¿no?, para los perros. Sí. Vamos a ver, el perro, los tiros de barriga los suelen llevar bastante bien, son tiros olorosos, pero es complicado para el guía, porque a nosotros nos crea, sobre todo, una incertidumbre tremenda. La verdad que el caso de Antonio o el caso mío, que rastreamos mucho, tenemos tal confianza ciega en nuestros perros que donde diga el perro que va, nosotros vamos, y sabemos leerlo muy bien y sabemos que lo llevan. Pero yo reconozco que para una persona que esté menos puesta en esto, rastrear ese tipo de tiros es de verdad un acto de fe, ¿sí? Porque es que no hay absolutamente ningún indicio. Es increíble cómo cierran. Y sobre todo que esto va también para mucha gente, y tú lo conoces, Emilio, y tú sabes que hay mucha gente que nos llama, que ellos normalmente nos llaman ya a la desesperada en otras ocasiones, pero ellos, el 70% de sus animales los rastrean ellos de vista, es decir, sin perro y sin nada. Entonces van buscando sangre y van buscando cosas, claro, en un tiro como esto, cuando no ven nada, pues no se puede cobrar y se van y ya está. Entonces es importante la labor del perro de sangre que ve donde nosotros no vemos, que huele donde nosotros no olemos. Entonces es importante eso. Claro. Mira, es tan importante, Javi, Antonio. Bueno, Antonio me conoce, yo sabe que soy especialista prácticamente en rastreo en montería. Yo hago al año, la inmensa mayoría es en montería. Pues más difícil. Y trabajo mucho con alemanes, muy difícil. Y trabajo con alemanes, con muchas monterías de alemanes. Ellos chequean todos los tiros. O sea, me parece algo maravilloso. Tú no sabes la de bichos que ellos mismos dicen, no, he tirado ahí pero no le he dado. Entras con el perro y dices, ¿cómo que no? El perro lo llevo enchufado y a los 100 metros el bicho muerto. Tiros de codillo, sin dar gota de sangre. El ojal perfecto sin dar gota de sangre. Y está muerto. Y lo hemos encontrado, gracias a Dios, porque ellos tienen esa costumbre. Chequean, los rastreadores chequeamos todos los tiros. Hay una en concreto que para 15 puestos vamos 4 rastreadores, O sea, imagínate lo que hacen esta gente con el tema ese. Y es increíble la cantidad de bichos que matamos que no lo sabemos. Por eso yo quiero hacer también un llamamiento, por favor. Chequear muy bien, ver muy bien, testar muy bien, porque muchos tiros no se acusan y son tiros mortales. Y los tienes el bicho a 100 metros, ¿eh? Hay que chequearlo todo. Eso de que no le he dado. No, ve, mira y chequea. Sé que estoy cansado de ver. No, ¿para qué vaya hasta allí si no le he dado? No. Hay que comprobar todos los tiros. Si disparas, que sepas que tienes que ir. Así te piensas a la distancia que estás tirando.
Es que aquí es importante, yo creo que nos da pie a hablar de lo que no es lo mismo un tiro con un animal relajado, tranquilo y parado que un animal cargado de adrenalina en una montería. Es que es completamente diferente el comportamiento del animal y sobre todo de cara a que nosotros podamos ver cómo acusa el animal un tiro. Es que un animal que viene cargado de adrenalina con los perros detrás, si no da en un sitio donde desconectes al animal, es que no lo ves, es que no lo ves. Es que el animal pasa. Es que la palabra desconectar lo ha dicho está muy bien empleada, desconectarlo. Totalmente. Porque al final, claro, cuando tú vas de rececho, el animal está tranquilo, es totalmente diferente, pero en montería, pues la adrenalina a los animales la tienen a tope y esa inercia, como tú dices, Antonio, le puede hacer recorrer con un tiro mortal, ¿cuántos metros? Pues mira, la diferencia, por ejemplo, el tema de llevar adrenalina o no llevarlo es que, para empezar, la adrenalina nos sube la presión arterial. Al subir la presión arterial, aumenta la perfusión de órganos. Eso ya hace que el animal pueda correr el doble de lo que podría correr si no tuviese esa adrenalina circulando. Entonces, cuando el animal lleva la adrenalina a tope, se va a vaciar de sangre antes de caerse muerto. Entonces, vamos a pensar, vamos a hacer un ejercicio. Un animal como un ciervo o un jabalí puede tener en torno a 5 o 6 litros de sangre. 5, 6 más o menos. Para que un animal caiga y se muera, tiene que perder al menos en torno al 50% de su volumen sanguíneo en un momento concreto, ¿vale? Porque si lo pierde poco a poco puede perder más, pero en un momento agudo que se llama, en un momento puntual, si tú pierdes 50% de golpe, te mueres, se te para el corazón. Entonces, un animal de eso, con la adrenalina por las nubes, lo que va a hacer es bombear toda la sangre posible hasta llegar a ese 50%. Pero claro, ese 50% bombeado a la velocidad que va ese animal con la presión alta, hace que recorra una distancia en la que tú ya dejas de verlo. Entonces, es una distancia que es el doble o el triple. Mientras que ese animal tranquilo, sin esa presión alta, una vez que tú, por ejemplo, no le acosen los perros o se tranquilice, con un 30% o 40% el animal se va a echar y va a morir y va a recorrer mucha menos distancia. Pero en este caso de la montería, cuando va con la adrenalina a tope, es que una herida en un pulmón, si normalmente un animal tranquilo te recorre de 20, 30, 40 metros, te va a llegar casi a los 200. Porque es que va a estar hasta el final. Si es un tiro de hígado, ni te digo, se puede meter en 1 kilómetro. Es que todo eso, es que hay que distinguir muy bien lo que es es que la montería es una cosa muy particular, porque no es lo mismo... Muy particular. No es lo mismo un rececho que una montería, es que es completamente diferente. Una montería la podemos asemejar a como cuando levantamos un animal y lo vamos rastreando y lo levantamos que está tumbado en el suelo y lo levantamos. Es decir, esa sensación de que vienen a por mí, me acosan, hace que el animal luche hasta la última gota de sangre. Mira, yo te voy a dar un rastro de un dato, de un rastreo que yo he hecho en montería. He rastreado un venado en un tiro de codillo, porque además también la orografía ayuda, ¿vale? El venado cogió en carrera en cuesta abajo y tiro de codillo, ¿eh? Tengo fotos porque me llamó tanto la atención que tengo fotografías. No las podemos poner aquí, pero te las podría mandar. Tiro de codillo perfecto. Kilómetro 100. Qué locura. Con los perros detrás. Claro. Qué locura. Y lo encontré al kilómetro 100 con GPS, ¿eh? Y me decía, hasta el orgánico me decía, pero Emilio, ¿seguro que es el venado que tiró este hombre? Digo que sí, tío, que es ese, que no tengo dudas, que no puede llegar ahí ese venado con ese tiro. Digo, yo pienso lo mismo que tú, pero yo lo he visto. Claro. Si es que solo hay que ver cuánto tarda un venado corriendo a todo lo que pueda su cuerpo en recorrer 1 kilómetro. Porque claro, se va a vaciar antes de sangre, pero es que a la velocidad que va, para nosotros es mucho camino. Que sí. Para nosotros es mucho, pero para ellos es como para lo que son para nosotros 100, 200 metros. Claro, es que un animal sin apretarse por los perros, tranquilo, a lo mejor te recorre, en ese tiempo te recorre muy poca distancia, pero es que a esa velocidad que va el animal dándolo todo, pues imagínate lo que dice el maestro, 1 kilómetro, tranquilamente. Haz el cálculo, 50 kilómetros, ponle que vaya cuesta abajo a todo lo que da, 50 kilómetros hora. Si fuese 60 kilómetros hora, es que hace a 60 haría 1 kilómetro por minuto. Claro, si es que ahí lo tienes. Si es que eso a esa velocidad, una herida mortal es lo que tarda en desangrar. Si es que ese es el tema de la adrenalina, es que es como si fueran dopados. Vale. Eso es lo que tiramos en montería. Eso es lo que tiran todos los cazadores en montería. Por eso muchas veces le pedimos a los calibres, a los rifles y a las cosas, determinadas cosas que son irreales para un animal. Porque o le das en el sitio, como hemos dicho antes, y lo desconectas, y ese sitio neurológico o locomotores, que tú rompas un hueso escapular o una pata y caigan o en la médula, o si no... Por desequilibrio. Claro. Correcto.
Claro, le estás pidiendo cosas irreales a un proyectil. Los cochinos o bueno, cualquier animal en rececho, un corzo, un venado, que caen en el sitio o es tiro en el corazón o tiro de columna, ¿no? De médula, como tú has dicho, Antonio. Claro. Cuando hay una afectación, lo que se llama un shock medular, ya sea por sección o sea simplemente por lo que hemos dicho antes, de un shock hidráulico, es decir, es como una onda expansiva que lo que hace es a la médula darle una sacudida muy gorda, el animal cae. Claro, eso es así, porque no hay impulso nervioso para que el animal pueda seguir corriendo. Eso es desconectar un animal. O rompe las dos escápulas, con lo cual no puede apoyar y ya con las patas de atrás se ve muy mermado. Pero si queremos que se muera un animal así, es que yo creo que hay veces que la gente tiene expectativas muy por encima de las posibilidades de lo que es una bala de caza. Claro, por eso muchas veces aquí hacemos hincapié en el tema de no cualquier calibre vale para una montería y no cualquier bala vale para una montería, porque... Totalmente de acuerdo. Yo tiro la misma especie en rececho y aguardo con el 243 y en montería tiro con el 300. Claro. Y es el mismo bicho, ¿eh? Claro. Y no se me ocurre tirarlo en montería con el 243. Y en espera, los cochinos los dejas en el sitio, ¿a que sí? O como mucho a 50 metros. El 243, no, el 243 no se me mueve un bicho. En espera no se me mueve un bicho. Sí. ¿Y dónde le tiras? Ya te lo digo yo metiendo. ¿Y dónde la apuntas? O a buscar los huesos de la paletilla. Claro. Es que es un rifle con ese retroceso tan pequeño, pues es una precisión tremenda. Eso así se me enfada la gente porque me jodo las paletillas, pero yo rastreo mucho al año y no tengo ganas de rastrear un bicho mío. Ya son muchos. Déjame tranquilo que te lo disfrute. Totalmente. Efectivamente. No hemos hablado nada de los tiros de... Bueno, habéis comentado los tiros que dan hueso, pero no hemos hablado nada, Emilio, de tiros en pata, jamones, manos, la reacción del animal. Bueno, pues ahí lógicamente pues se ve, es evidente. Y además está otro de los mitos. Ahí está otro de los mitos. Un bicho con las manos partidas sube, las manos sube. ¿Por qué? Porque si bajase rodaba, porque no tiene apoyo delante. Entonces tú empiezas a ver, y además es curioso ese mismo tiro en invierno y en verano, porque en invierno con el barro tapona y te quedas sin sangre, y sin embargo en verano la tierra dura erosiona y cada vez te va dando más sangre y más restos biológicos. O sea que es un tiro que hay que valorar distintamente en la época del año que estés y en la humedad del suelo. O sea que fíjate a dónde llegas con ese tipo de tiro. Y si tiene las patas traseras, el bicho baja, porque si subiese no tiene impulso. Claro, no tiene... Y pasa lo mismo según invierno y verano. Entonces mucha gente dice, yo es que estoy cansado hoy, el bicho va subiendo, déjalo porque no va pinchado. Vamos a ver, que hay varios tiros que los bichos suben. Y después hay tiros inexplicables que los bichos suben. Antonio, tú y yo hemos rastreado muchos bichos que hemos dicho, pero ¿cómo puede subir? ¿Cómo puede subir? Y van a su querencia y ellos van a su querencia. Totalmente. Y lo que has dicho antes de las patas traseras, los bichos tienden a bajar. Hay una salvedad que la adrenalina aquí la vamos a usar bastantes veces en la tertulia. A la reacción inicial, un bicho cargado de adrenalina, es decir, porque el impacto, porque los huesos duelen mucho, los primeros metros, 40, 50 metros, puede subir, o sea, pero imagínate que son unas patas traseras o una delantera, es decir, puede hacer lo que pensamos que no puede hacer, pero luego al final coge su tendencia, que es a evitar o el dolor o el desequilibrio, que como dice el maestro, dice, al final el animal va a coger su tendencia, que es a evitar el daño, es decir, eso lo tenemos claro. Luego va a reaccionar lo que llamamos naturalmente, pero claro, tenemos un problema que cuando entra la persona a rastrearlo, como sube ya no va pinchado, pero él no ha avanzado lo suficiente para ver el cambio de comportamiento a los 100 metros. Y a los 100 metros cuando le va a dar ese cambio de comportamiento. Exacto. Con lo cual tenemos otro engaño en el rastreo. Los bichos nos engañan de esa manera en el rastreo, ¿vale? Cuando tú piensas que no, y a los 100 metros está el cambio de actitud, por lo que dice Antonio, por el dolor, por la comodidad, la incapacidad física, empiezan los síntomas a posteriori cuando ha bajado la adrenalina. Entonces nos confunden a la hora del rastreo.
tengo un ejemplo, maestro, que tú te acordarás de él porque fue muy, muy sonado cuando perdí la perrita, la Tekel, cuando la perdí rastreando el macho montés. Claro, qué mal lo pasamos, tío. Ya, eso fue un tiro a un macho montés a 600 metros que le impacté en la pata trasera, por debajo del jamón, en el hueso. Y claro, yo lo dejé un poco tumbarse y luego fui a por él, porque era anochecer, estaba ya anocheciendo, y fui a buscarle. Lo vi donde se encamaba, con la mala suerte de que se rodaron unas piedras y al final el bicho, en el arranque inicial, iba herido en la pata trasera. Se subió a un risco de piedras que tendría como 10 metros, un talud para arriba de piedras, se subió, que parece que no podía subir. Y dije, madre mía, el bicho este. Total, que yo le di la vuelta y seguí persiguiéndolo. Seguimos persiguiéndolo y pasaron unos 200 metros y el animal ya no podía subir. Lo que era bajar. Claro, era todo muy escarpado y muy complicado. Pero el animal no pudo seguir al resto del rebaño que iban de cabra y ya no podía subir. Lo que era bajar. Cada vez que se iba alejando de mí, pero era bajando todo el rato. Y cumplió perfectamente la norma que ha dicho el maestro. Inicialmente, con su descarga de adrenalina, y no, ignoró el dolor, pero luego no puede ignorarlo eternamente. Entonces, al final, se dejó caer hacia abajo. Claro. De hecho, se produce, que tú lo has hecho muchas veces, igual que yo, un tipo de rastreo que lleva a equivocar mucho, ¿vale? Porque mucha gente te dice, después de las primeras fases, dice, no, va muy entero porque ha vuelto a empezar a subir. Sí. El animal sale en esa primera... todos los animales tienen la defensa normalmente hacia arriba. O sea, su primera salida es buscar altura. Tienen que ir muy tocado para no ir para arriba. Quizás, para que salga derecho abajo. Claro, quizás un tiro que le rompa alguna de las patas de atrás, alguno de los jamones, las patas de atrás, o un tiro de barriga, a lo mejor. Pero aún así, en el arranque de adrenalina, ellos intentan la subida. Entonces, se produce el siguiente tipo de rastro que nos puede llevar a confundir. De hecho, confunde mucho. Ellos hacen su arranque hacia arriba, ¿vale? Automáticamente, a la distancia X, empieza a acusar los síntomas, bajada de adrenalina, y entonces empiezan a actuar normal. Empiezan a bajar, y dice, bien, va bajando, vale. Pero al poco tiempo ellos recuperan como fuerzas, o llámalo X, pero ellos quieren volver a buscar su querencia. Su defensa, su querencia. Intentan volver a subir. Entonces se produce un rastro en diente de sierra, alternando bajadas y subidas en recuperaciones. Eso es desesperante. Desesperante, pero además cuando alguien no sabe, ¿vale? Por eso es muy importante tomar nota de estas cosas. Cuando alguien no sabe, empieza a rastrear, empieza a bajar y el bicho empieza a subir, abandonas y dices, no, este va muy fresco porque está subiendo otra vez. No, está desesperado por la huida hacia arriba. A los 50, 100 metros volverá a bajar. Y cuando empieza así, te vuelve loco. Como dice Antonio, desesperante. Sí, porque tú siempre tienes la duda de no irá bien herido, pero claro, si analizas bien que eso nos vuelve a llevar otra vez al principio de lo que ve el cazador cuando le impacta la bala y los indicios que tú puedas encontrar en el anchus o en la zona del impacto de la bala o de la flecha, pues eso es lo que te tiene que hacer a ti, una conformación de información para que tú, entre tu perro y lo que estás viendo, confíes y te hagas una película de lo que está ocurriendo. Entonces, eso es importante que un buen rastreador lo tenga en cuenta. Y aparte que, por ejemplo... No, básico. También es importante porque muchas veces pensamos, bueno, un tiro de culo, que a lo mejor no hay que hacerlo, pero bueno, que ha sido un extremis, que se iba a hacer ya de noche o que se metía el animal ya en el pinar, lo que sea, bueno, que a veces que nos pasa, que nos precipitamos, hacemos un tiro de culo, le dan el culo y, bueno, pues digo, oye, pues le has dado, va dado de en una pata, en un jamón de atrás, pero es que luego también hay que pensar que la bala va hacia adentro, que esa bala no ha tenido por qué solamente romperle la pata, que a lo mejor le ha roto la pata, pero ha entrado y ha hecho destrozo interior, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Dice, pues se va a ir lejísimos porque ese animal va tocado de una pata, va con la pata rota, pues no le vamos a recuperar. Muchas veces, como tú has dicho, hay que ir al tiro, hay que ir al anchus. Siempre. O sea, aunque tenga certeza 100% que no lo has tocado, se va. Y si no, lo había tirado. La reacción del animal te puede engañar, pero el anchus no miente.
Claro. Si lo sabes interpretar bien, el anchus no miente. Vale. Que si queréis podemos hablar, ya que estamos Sí. hablando de tiros en patas y en huesos, podemos hablar un poco de indicios en el anchus de hueso. Es decir, creo que también es importante. Claro. Tú lo describes muy bien, Antonio, el tema de los huesos, porque ya te he oído en más de una ocasión. Y la verdad que es muy bonito ver cómo discriminas una mano, un trasero, una pata trasera. Pues yo te digo que eso es muy bonito oírtelo decir, porque la verdad que es apasionante cuando hablas de eso. Vamos. Pues yo te digo que aquí me callo y te dejo. En un anchus nos podemos encontrar fragmentos de hueso. Por ejemplo, podemos encontrar un fragmento largo, liso, como si fuera porcelana, hueco. Eso estamos hablando de la diáfisis de un hueso, ¿vale? Ya puede ser de un húmero de un radio, de la pata delantera, o de un fémur de la pata trasera de un animal. Si es muy gordo y voluminoso, lo más posible es que sea pata trasera. Si es más alargado y más fino, puede ser que sea pata delantera. En cambio, si lo que nos encontramos es un fragmento de hueso esponjoso, es decir, en el interior está como trabeculado, como si fuera una esponja, eso nos da un poco una idea de que el tiro ha sido cerca de la articulación, ya sea del hombro o de la ingle. Fíjate si esto nos está dando importancia y nos está dando información, porque no es lo mismo encontrarte un fragmento liso como la porcelana, que sabes que le has dado en la parte baja de la pata, con lo que eso conlleva de dificultad para el cobro y de lo que te vas a esperar luego en el rastreo, a encontrarte un hueso esponjoso, trabeculado, que estamos hablando de un hombro o de una ingle. Que no se refiere a que sea un hueso blando, esponjoso, sino que tiene forma así como de esponja, ¿no? Que tiene los puntitos. Vosotros, si os acordáis la imagen que salía en los anuncios de cuando éramos niños, de lo que es una esponja de mar que se usaban para limpiar a los niños, ese color así amarillento, poroso, pues eso es un fragmento de hueso esponjoso. Pues esos huesos están cerca de la articulación, lo que articula con el hombro, lo que articula en la cadera. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el proyectil, por lo que hemos dicho antes, por la cavitación, puede que haya penetrado en el tórax o puede que haya penetrado en la ingle, donde hay vasos muy importantes como la femoral o incluso más adentro que está la arteria ilíaca, que eso es rama de la aorta. Entonces, eso puede provocar un cobro rápido y una incapacitación del animal muy importante. En cambio, si lo que nos encontramos es un hueso liso, como la porcelana, hueco, que eso es la diáfisis, eso es cortical, eso es hueso cortical normal y corriente. Con algo de músculo, a lo mejor, claro. Sí, o con músculo, con un poquito de médula, claro, que es así de color amarillento, pues estamos hablando de una herida en una parte inferior de una extremidad que ya sabemos que va a tener un cobro más dificultoso y también a nosotros nos da una idea de qué tipo de rastreo nos vamos a enfrentar, ¿sabes? Si entonces, debemos esperar o no, claro, lo que decía antes, Emilio. Fíjate si nos está dando información eso. En cambio, nos podemos encontrar un hueso plano, liso, afilado, ancho. Eso puede ser que sea una escápula, ¿vale? Eso genera también bastante incapacitación del animal. Generalmente irá asociado que el cazador te dice, conforme el impacto, el animal cayó al suelo y luego estuvo pataleando un poco, se levantó y se fue. Pues puede ser que le haya fracturado una escápula y que haya penetrado en el tórax o no. Ya de función si encontramos ya sangre con burbuja o no encontramos sangre, porque ya sabéis que los indicios en un anchus no son solamente una cosa, es decir, son múltiples cosas, como ha dicho el maestro antes, donde el animal, tu perro va a detectar muchas cosas, pero tú visualmente también puedes detectar todo el conjunto de indicios. O sea, si tienes un hueso ancho, plano y liso, puede que sea la escápula. También puedes encontrar un fragmento liso y más curvado, pues eso puede ser un fragmento de costilla. Entonces, también nos da una idea de que el impacto ha entrado en cavidad torácica y eso nos da muy buena información. También puede ser que sea un hueso liso pero acanalado, que puede ser de mandíbula, por ejemplo, con un fragmento de diente o no fragmento de diente. Es decir, todo ese tipo de cosas a nosotros nos dan información muy importante. Yo os voy a decir una cosa. A mí me pasó una vez en un rececho de cabra, de hembra. Efectué el tiro, la cabra cayó en su sombra y cuando fui a cogerla, cuando fui a echar mano a ella, se levantó y se tiró por un pedregal para abajo y la vi perfectamente que tenía un tiro en el cuello, pero en el cuello... Hombre, ya ha salido, Emilio, ya ha salido. No pero estábamos dejando que saliese por su propio peso, sin provocarlo. Que yo vi el agujero. Dale duro, Antonio, dale duro. No es decir que yo intuyera sangre, no, es que se veía perfectamente el orificio de entrada, el orificio de salida, que la tuve enganchada a la cabra de la pata de atrás. O sea, es que estaba tumbada y cuando fui a echarla, como es entre canchales de piedra, la fui a echarle la mano y la tenía enganchada a la pata de atrás del jamón y se levantó y se tiró del pedregal abajo y luego la recuperé, efectivamente, pero la tuve que pegar otro tiro. Pero es que tenía el tiro, luego lo pude comprobar, en el cuello. Le atravesó el cuello.
Claro, no le daría en la columna, lógicamente. Si no le pegas el segundo, no la cobras. Antonio, dale duro, que aquí te puedes explayar. Yo creo que este tiro es de los que más historia genera luego que a los cazadores les cuenten a sus conocidos. ¿En serio? Es un tiro. Sí. Esto es, nosotros los rastreadores lo vemos muchísimo, porque además es uno de los tiros que más nos piden ayuda, porque lógicamente entre la fascinación de lo que ha ocurrido más la dificultad de cobrarlo, que es muy, muy alta, la dificultad nos llama muchísimo. Esto es el típico calentón de aguja, ¿vale? Eso es en el argot de cazadores, se llama calentón de aguja. Sí. La gente piensa que el calentón de aguja solamente es un tiro en el cuello o parte alta, sí. Claro, calentón de agujas lo que significa es que ha habido un impacto directo o indirecto en lo que es la estructura de la médula espinal, ¿vale? Puede ser alto, ¿vale? O puede ser bajo, en función de la altura, pues incapacita más al animal o menos. Cuanto más alto, esto es como cuando uno se queda paralítico o tetrapléjico, cuanto más alto es la lesión, más involucra al resto de extremidades. Entonces, puede haber una sección directa de la médula, que entonces el animal se queda postrado ahí y no se va a mover nunca más, pero lo que involucra este tiro es que el proyectil pasa cerca de la médula, ¿vale? Y como lleva una energía cinética que genera una onda expansiva, lo que le hace es una sacudida a la médula. Es decir, es como un impacto, pero no directo. Es un impacto, exacto, es un impacto referido de la energía cinética que lleva, que puede acompañar a un fragmento de hueso roto o no, y lo que genera es una incapacitación temporal de los tejidos medulares. Eso también nos pasa a los humanos, es decir, los accidentes de moto y todo eso que se llama shock medular. Es decir, eso hay veces que es reversible y se recupera. Los animales se recuperan muy rápido. A unos más rápido y otros menos, en función de la afectación que tenga. Entonces, el animal pasa de estar completamente incapacitado en el suelo, pataleando, incluso puede estar una hora, o intentando levantarse, empezar a andar con dificultad y 20 metros después andar como si no le pasara nada. Porque en verdad no le ha pasado nada, porque el tiro ha pegado en zona muscular, la onda expansiva diferida a lo que ha hecho es darle la sacudida a la médula, pero realmente no ha desconectado al animal ni le ha hecho ningún tipo de problema. A veces se va un poco de tejido muscular, a veces incluso se lleva un trozo de hueso, pero como dice el maestro, si no le dejas pegar a tu cabra un segundo tiro, probablemente no la cobres. Probablemente no la cobra. De hecho, fíjate... El calentón de aguja no se cobra en el 90% de los casos. Totalmente. Un animal herido, al final, si está muy herido, aunque intente levantarse... Hombre, yo tengo fuerza, yo le enganché de la pata de atrás. Si no la suelto, me tira el pedregal con ella detrás. O sea, que el animal tenía fuerza. O sea, que es lo que estáis comentando vosotros. Al final no le dio, era un tiro muscular totalmente y no le afectó ni a la médula, ni a la columna, ni nada, por lo cual, si no le pegó el segundo, allí se queda. No, el que se queda allí eres tú con una cara de tonto que no veas. Yo tengo un calentón de agujas cobrado con un muflón el año pasado, pero claro, lo cobré porque, te cuento la historia, el cazador nos llama porque le ha tirado un muflón, dice que cae fulminado en el suelo, se queda pataleando y como el muflón es muy bueno, pues el hombre le da mucha impresión y dice, me lo he cargado. Entonces se va corriendo, se baja al bar a hablar con los colegas, a contarle lo que ha hecho, que lo ha hecho muy bien y tal, y a llevarse a sus colegas para cargarlo. Y sube una hora después. Y cuando sube una hora después, por las peñas donde le había dado, se encuentra el muflón andando despacio, con dificultad, y ya estaría a unos 200 metros de donde le había pegado el tiro. Claro, el hombre entra a un acelero cuando lo ve y dice, no me lo puedo creer. Entonces, le vuelve a secundar varios tiros y lo pierde. Y me llama a mí y vamos a rastrearlo con el perro. Inicialmente en el tiro había sangre, pero muy poquita, y empezamos a seguir por donde dice que lo había visto perderse y ahí encontramos otra gotita de sangre. Pues a partir de ahí ya no encontramos más sangre hasta 2 kilómetros después, encontramos al animal... 2 kilómetros después encontramos al animal muerto porque le había metido 2 tiros en la barriga. Y entonces cuando veo al animal me voy a la espalda y en la mitad de la cruz del animal lleva un raspón de la bala que le había arrancado tejido muscular, le había abierto la vértebra por la apófisis espinosa, se le veía la médula por encima, que de hecho tengo un vídeo que además lo mandé y eso el maestro lo ha visto, se le ve la médula por encima, pero no tiene ningún daño. O sea, es como si un cirujano le hubiese extirpado la médula por arriba, la vértebra por arriba, se queda expuesto el tejido medular, eso probablemente se hubiese muerto seguro de una infección, ha hecho una meningitis seguro en la hora siguiente, pero a lo mejor se va al pueblo de al lado. O sea, imagínate el animal andando. Si el cazador no le impacta los tiros a la barriga, ese animal no lo cobramos, pero no lo cobramos ni de coña. Alucinante. Ni de coña. Pero además hemos hablado antes de los tiros de barriga sin indicios. Ahí tienes 2 tiros de barriga sin indicios. Sin indicios.
Hemos hablado de los huesos, a la hora del anchus hemos hablado de los huesos que hay en el sitio del tiro, pero también hay que mirar la sangre. Emilio, explícanos la sangre, dependiendo del color que sea o de cómo sea, de la viscosidad. Dale, Emilio, que eso te gusta, dale. De la viscosidad que tiene. Eso me gusta, y de las horas que haya pasado. Y de las horas. Porque la sangre se oxida. Y luego el pelo, que el pelo también es importante. Háblanos del pelo y qué hay en el tiro y de la sangre que nos encontramos. Para analizar el pelo, tienes que empezar por conocer muy bien la morfología del animal, ¿vale? Correcto. Porque el pelo, prácticamente lo que te va a decir el pelo es en función al color del pelo que te encuentres. Es decir, si tú coges un pelo claro en un venado, sabemos que estamos en partes inferiores. Sí. Si cogemos un pelo oscuro en el venado, sabemos que ya estamos de la barriga hacia arriba, ¿vale? La largura del pelo también tenemos que conocerla. Si tenemos un pelo marrón más largo, sabemos que tenemos un tiro arriba en el lomo. Si tenemos un pelo más corto, marrón, pues ya lo tenemos encajado en la franja central del animal. O sea que podemos partir, según el pelo, 3 zonas del animal. O sea que ya podemos limitar bastante la zona del tiro por el color y el largo del pelo. Si nos vamos al muflón y ya encontramos pelo negro, pues ya sabemos también las zonas donde podemos tenerla. Pero claro, para eso tienes que conocer muy bien la morfología del animal y dónde se encuentran esas zonas. Y la época del año, porque en verano y en invierno el pelo cambia. Y la época del año. Exacto. Un animal que el pelo te dice menos es el arrui, porque es todo del mismo color prácticamente. Sí. Básicamente, totalmente. ¿Verdad, Antonio? Básicamente todo del mismo color. Ese animal es indestructible. Increíble ese animal. ¿Vale? No se imagináis sí, lo que es el arruí. Horrible. O sea, nosotros aquí en Alicante, en AEPES de aquí de Levante, que rastreamos porque esta zona está donde más arruís hay, a nosotros nos lleva de cabeza el arruí. Es un animal que encaja los tiros es una animalada lo que encaja este animal los tiros. O sea, rastreos imposibles con animales con buenos rastros. O sea, no imagináis, yo no sé qué tiene ese animal, porque no es excesivamente grande, pero es que encaja los tiros de una manera bestial. Se van a rastreos larguísimos, muchos no los encontramos, se revuelcan por el suelo, se tapan las heridas con arena para dejar de dar sangre. Es decir, es un animal que a priori tú te piensas que es bastante así ignorante y simple, pero a la hora de rastrearlo es muy difícil, ¿eh? Nosotros nos pone a temblar, cada vez que nos llaman a un arruí, sabes que la vas a sudar, ¿eh? Lo sabes que lo vas a sudar. Y más allí, que la gente se piensa que Alicante es la playa, ¿no? Pero el interior de Alicante yo creo que es de las zonas más montañosas de España. Son montañas muy inhóspitas, con rocas filas como cuchillos, pinchos, es decir, es una montaña bastante poco amistosa con el ser humano, ¿eh? Totalmente. Javi, que yo voy todos los años a la Ruiz, y si vieses mi pinta en el Arruí te iba a descoronar, porque yo voy a la Ruiz con polaina, sajones y guantes, porque yo digo que allí todo pincha, todo resbala, todo se mueve y todo es duro. Yo no he visto un sitio, de los sitios que peor lo he pasado, entre comillas, cazando, yo también, ha sido en el Arruí. Yo no he visto nada más duro que el Arruí. Totalmente. Bueno, al final lo hace una caza muy atractiva, ¿eh? Y dura. Sí. Bueno, eso es lo que mola. Y después la dureza del bicho, que es muy duro. Muy duro. Ahí sí que tienes que colocar los tiros bien, ¿eh? Oye, y porque los arruí los tiramos siempre en rececho, que a mí me gustaría ver tirar un arruí para un arruí en carrera, ¿eh? Bueno, hay monterías en la zona hay zonas en Murcia y en el interior de Alicante que sí que yo creo que los cazan en Montería y en Almería, yo creo también. Pregunta cuántos matan en Montería, verás. Es que es súper difícil, es que es un bicho muy complicado, es que es una cosa, yo no sé qué tiene ese bicho, pero es una cosa muy complicada. Y a priori no lo parece, pero totalmente, pero es que los resultados, ya te lo digo, en el rastreo, este año nosotros, llevamos de intentos un montón y que no hay manera, ¿eh? Vamos a seguir con el tema de la sangre, Emilio, que nos hemos quedado con el pelo, vale. y que el tiempo corre. Vale, el pelo más o menos, ya hemos hecho una pequeña introducción, nos puede servir muy claramente para zonas en las que tenemos el impacto, que nos va a apoyar con el resto de los indicios que hayamos encontrado, ¿vale? Incluso muchas veces en tiros bajos pues podemos llegar a apreciar incluso si son machos o hembras. Yo en algún tipo de tiro bajo he encontrado pelo
con tejido mamario, con leche, claro, ¿vale? En algunas marranas. O sea, ya vas centrando mucho porque te encuentras incluso si es macho o hembra, ¿vale? Los gamos dan mucho, los gamos y la cabra sueltan mucho pelo. Pues lo puedes ver, sobre todo si sabes la posición y después el depósito del pelo hacia dónde ha ido, también te indica la trayectoria que ha sufrido dentro del animal. O sea que hasta eso te puede ayudar ayudar el pelo. Sabes si llevas un tiro de atrás adelante, cejados, porque la propia bala te indica la dirección por la que ha sido la salida, el propio pelo. Claro. O sea que te ayuda muchísimo. El pelo mucho más. Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, hay pelo. Vamos a ver, vamos a mirar bien el pelo, que es muy importante y sobre todo nos apoya a verificar el resto de los indicios. Uh-huh. Y después, lo que hablamos de la sangre, muchas veces nos dicen, es que los rastreadores preguntáis mucho. Pues sí, pues tiene su razón de ser, porque la sangre a mí no se me va a mostrar igual a los 30 segundos de haber tenido el impacto que a las 8 horas que a las 10, porque a lo mejor una sangre pulmonar que hubiese sido en su momento rosa, espumosa y con burbuja, ¿vale? A las 10 horas no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, si no tienes mucha experiencia en ver eso, claro, ¿vale? En el momento es importantísimo, porque a las 10 horas, si no tienes mucha experiencia, te puedes decir que llevas un tiro de jamón o un tiro venoso, porque es sangre venosa, porque tú ya la ves oscura, desoxigenada, oxidada. Entonces tú dices, bueno, esto parece un tiro de jamón y a lo mejor es un tiro de pulmón con 10 horas. Los que llevamos mucho tiempo rastreando, el caso Antonio y mío, pues sabemos distinguir más o menos que aunque hayan pasado 10 horas, sabemos qué es lo que es. Pero es muy importante el tipo de sangre, primero, venosa o arterial. Pero eso se tiene que ver en el momento. El más fácil es hacerlo en el momento. Entonces el cazador en ese momento debe de hacernos una foto. ¿La sangre arterial cómo es? Sí, tenemos... La arterial es muy rosa, con mucho oxígeno, puede tener burbujas y es más clara. O sea, que ¿vale? se puede muy oxigenada. Incluso de pulmón. La sangre de pulmón, el color de pulmón es la misma sangre arterial, pero que arterial no nos confunda mucho. Arterial no es un tiro delantero, tú puedes tener un tiro en la femoral, claro, y es arterial. Claro. Es un rojo brillante. Es un rojo brillante. Y si hay una arteria importante, pues estará salpicada con gotitas como si tuviera un pulverizador. Es decir, de alta presión, salpicaduras con de alta presión. Es decir, que cogen altura en la vegetación. Claro, un latido del corazón hace una descarga y coge altura. Es decir, en la vegetación o en lo que sea. ¿Y un tiro y de vena es más roja? No, es muy oscura, casi negra. Oscura. Casi negra, vamos, es muy oscura. El color de la sangre va en función de la cantidad de oxígeno que lleve la sangre. Es decir, no que lleve burbuja, sino que lleve oxígeno. Es decir, cuando la sangre está oxigenada por los pulmones, vuelve al corazón y sale del corazón hacia el resto del organismo. Eso es un color rojo brillante. Cuando las células extraen el oxígeno de esa sangre para hacer su función, la devuelven al corazón y a los pulmones, y ese color es oscuro porque le han descargado todos sus productos de desecho y le han restado el oxígeno, con lo cual ese color es oscuro. Entonces, sangre oscura venosa, sangre roja brillante arterial. Y punto. Y puede ser arterial en miembros posteriores. Correcto. ¿Vale? Que mucha gente cuando decimos arterial, todo el mundo se piensa que es un tiro en la caja. No es un tiro en la caja. Sí. Y después también dentro del anchus, no solo vamos a tener sangre y pelo, después puede haber también otro tipo de restos biológicos, trozos de riñón, trozos de pulmón, hígado, algo de tripa, porque podemos tener un tiro atravesado entrando por codillo, saliendo por barriga. Incluso podemos tener, pueden aparecer todos los indicios a la vez, no porque haya sangre, no hay, pues podemos tener tripa y una sangre arterial. Podemos tener las dos cosas. Yo me he encontrado, por ejemplo, nada más que verde. Nada más, verde. Claro, de rumen. De rumen, tiro limpio en el rumen.
Ese es claro. Y después ningún indicio más. Nada más, ni sangre ni nada, solamente verde. Nada. Totalmente. Nada. Totalmente. Ese tiro de rumen pasado de lado a lado y te lo has encontrado porque la bala ha arrastrado, porque después dejan de dar ningún tipo de señal. Y después eso, aparte de eso, pues podemos tener implicados huesos con los distintos tipos de sangre, y después también podemos tener las variaciones que nos confundan, porque muchas veces hablamos de un tiro de pata y a lo mejor hemos tocado un esternón, ¿verdad, Antonio? Correcto, pero es que vamos a imaginarnos el ángulo para tocar un esternón, es decir, el ángulo suele ser o de arriba, perdón, de abajo hacia arriba o un lateral desde arriba hacia abajo, pero lo bueno que tiene el esternón es que está muy pegado al tórax, entonces ya, salvo que tengamos muy mala suerte, puede ser una lesión bastante importante para el animal, pero sí que es verdad que si nos encontramos el cuerpo del esternón, se cobran. Sí, pero que yo he visto en muchas ocasiones llegar al eso, ver la sangre, ven el trozo de hueso y decir, bueno, un tiro de pata. Y claro, estamos hablando de que el esternón es un hueso, no sé la palabra exacta, como más gelatinoso, más recubierto de tejido. El esternón tiene mucho cartílago alrededor, porque todas las costillas no me salía el cartílago. Claro, articulan en los laterales del esternón, en todos los laterales del esternón va a haber cartílago, es una unión fibrocartilaginosa, entonces sí que te vas a encontrar cartílago ahí. Y luego es un hueso más aplanado, pero más grueso que una costilla o que una escápula, y poroso. Es un hueso poroso por su naturaleza, pero no se asemeja a lo que hemos hablado antes del hueso esponjoso de las articulaciones, es mucho menos poroso. Me maravilla escucharos. Es que ese tiro nos pasa mucho que llegan, creo que le he dado en la pata, y cuando llega y ve el hueso y dice, anda, vamos para adelante que lo cobramos. ¿Cómo? Digo, vamos, venga, tú tira, que tenemos no. Sí. Oye, chicos, por ir terminando, que no hemos comentado nada, ya que tenemos a Antonio que caza con arco también, ¿hay mucha relación de diferencia cuando impacta una flecha, cuando impacta una bala? Vamos a hablar, vamos a hablar del tiro con arco. A ver, el tiro con arco tiene una ventaja, que a mí me gusta mucho que me llamen para rastrear tiros con arco, porque tenemos una ventaja muy importante respecto al tiro con rifle. El tiro con rifle depende mucho de lo que el cazador haya percibido, y de lo que luego te mande, pues como dice el maestro, te mande una foto, te manden un vídeo de lo que ven los indicios en el momento, porque a lo mejor cuando tú puedes ir, eso ya ha cambiado completamente. En cambio, en el tiro con arco tenemos una cosa que no miente nunca, y es la flecha. Uno, porque las distancias son más cortas, un tiro de arco puede estar entre los 20 y los 60 metros, donde el cazador va a ver muy bien dónde se impacta. Aparte, los curatines luminosos que se usan en la flecha también te hace como de trazador a la hora del impacto. Y luego la flecha no miente, es decir, la flecha cuando impacta en el animal deja unos indicios en la propia flecha que es como leer un libro. Es decir, una flecha atraviesa el cuerpo de un animal y te vas a encontrar, si por ejemplo el impacto es en caja torácica, atraviesa los pulmones, te vas a encontrar en la propia flecha bañada con una sangre, como dice el maestro, más rosita, y en las plumas te vas a encontrar un poquito de sangre con burbuja. Pues eso, entre lo que tú has visto cómo impacta en el animal y lo que ves en la flecha, a ti ya sabes que el indicio es muy claro. En cambio, si el impacto es más trasero y lo que te encuentras en la flecha es bañada como si la pintas con una brocha, con sangre oscura, que así como pegajosa alrededor de la flecha, incluso a la hora de olerlo huele un poco así a bilis y tal, dice, madre mía, pues ya lleva un tiro de hígado. Si le pegas en el abdomen, en la barriga, dice... Antonio, te voy a hacer un pequeño inciso. Si te fijas, en el tiro con los arqueros, el rastreador tenemos que usar un sentido más, que es el olor. Completamente. Todos olemos la flecha. Todos, me callo. Todos, completamente de acuerdo. Porque es lo que iba a decir ahora, imagínate que es en barriga. El olor canta, incluso porque la barriga, ¿qué pasa? Primero atraviesa grasa, después entra en contenido intestinal, se mancha la flecha dependiendo de dónde impacte, porque hay veces que pilla una asa intestinal que está vacía de contenido fecal, vuelve a salir por grasa y la limpia. Entonces tú te encuentras una flecha como manchada así de algo gelatinoso o de algo así como si fuera cera, pero no lleva prácticamente sangre. Pero cuando la hueles, huele a contenido intestinal. Entonces, lo que dice el maestro es muy, muy cierto. Es decir, el olfato aquí para nosotros entra también en juego. Eso es muy importante también. Y luego pensar otra cosa. Una bala
mata al animal, como hemos dicho, una cavidad temporal, cavidad permanente, shock hidráulico, está la cavitación y la onda expansiva más el daño de los tejidos. Una flecha que va a mucha menos velocidad, lo que mata al animal es por el corte directo sobre el tejido que está incidiendo. Y hemorragia, si es un pulmón, ¿no? Claro, la perforación directa y luego está la sección de los vasos sanguíneos, es decir, es hemorragia. Claro. Entonces, tenemos cobros más largos, tiempos de espera más largos, que a veces, oye, que yo he matado animales, fulminados, es decir, porque si tú impactas como muchas veces, impactas en la médula como le he dado yo algunas veces, se queda el animal electrocutado ahí y encima, o le das en la aorta, la muerte es inminente, o en el corazón, que el arco mata, perfectamente igual que un arma de fuego, si se sabe utilizar, pero la particularidad del rastro es diferente. Entonces tiene esa ventaja de que nos da a nosotros mucha información al llegar, pero también sabemos que el animal va a morir mucho después porque lo que vamos directamente ya es al shock hemorrágico, no vamos directamente a la cavitación permanente, ni al shock hidráulico, ni nada, lo que vamos es muerte por hemorragia, por exsanguinación del animal o por asfixia si es un neumotórax bilateral porque impacta en la cavidad torácica, en los pulmones. Bueno, y antes de despedirnos, Emilio, ¿tienes algún curso pendiente? Porque con la Real Federación Española de Caza sabemos que estás en contacto, que has dado ya algún curso sobre adiestramiento con el rastro. Cuéntanos. Sí, pues mira, ahora precisamente en mayo, el último fin de semana de mayo, 30-31, hacemos un seminario específico de la iniciación del perro de rastro. O sea, y mucho y mucho más, porque es todo un fin de semana y va a ser eminentemente práctico. O sea, la gente va a venir con sus perros. Esto que hemos estado hablando lo vamos a ver directamente en el seminario con los perros, cómo trabajan el rastro, cómo se mueven, el diente de sierra que hemos hablado. Todo eso se va a ver en el seminario, es muy completo. O sea, que es que el que venga con su perro, te digo yo que medianamente que valga, prácticamente se lo lleva iniciado. ¿Y algún curso más? Pues el que tenga oportunidad, eso es una pasada. Pues hay planteado 2 más, todavía no están cerrados, pero sí va a haber a nivel federativo, en principio va a haber otros 2 más en otras provincias. No puedo decirlo porque no están cerrados, pero va a haber. Y después daré otro más adelante, ya probablemente para septiembre, pero este va a ser en Portugal, ¿vale? Porque Portugal está también a tope con el rastreo y suelo ir bastante a menudo a Portugal a trabajar. Y después también los míos propios, esto digamos, los hago yo a título personal cada X tiempo y que reunimos un grupo. Eso es. Un grupo de... Estos sí son muy en petit comité, 4 o 5 máximo, y se vienen aquí a la finca y hacemos un fin de semana de trabajo intensivo. Muy presente porque doy clases en la Facultad Veterinaria. En Córdoba. Y formamos ya desde la facultad en Córdoba. Y ya además doy la clase con los perros. Me llevo los perros a clase. Anda. Y enseñamos a los futuros veterinarios, pues cómo trabajan a la ley del perro, la psicología del perro. Qué maravilla. O sea, ya empezamos desde clase. Tengo el placer de ser profesor honorífico de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. No paras, Emilio. O sea, cuando no estás rastreando, estás en la universidad. Si no estás impartiendo cursos, siempre. Qué maravilla. Qué importante. Los cursos de Emilio son una pasada, porque muchas veces hay gente que te dice las cosas, pero es que Emilio te dice el porqué. Sí. Es que eso es fundamental para que tú aprendas. Cuando te dicen el porqué, tú aprendes de verdad, claro. Es que si no, de otra manera es seguir patrones, pero seguir patrones sin el porqué, eso es garantía de fracaso. Cuando te dicen el porqué, es garantía de éxito. Yo muchas veces digo que yo te enseño a entender el perro. Ya luego, si tú no te quieres comunicar con él, es tu problema. Que llevamos una hora charlando, más de una hora charlando, y la verdad es que... Se nos ha pasado volando. Escucha, habéis dado una clase magistral, una masterclass de cómo el lenguaje del animal al encajar el tiro, del tema del anchus, de todo lo que hemos estado hablando. De verdad, me habéis dejado alucinado. Me habéis abierto otro mundo, sinceramente. Pero es que ¿sabes qué es lo bonito de esto? Que solamente hemos arañado la superficie de todo lo que esto implica. Esto es un mundo. Esto es la superficie de lo que hemos tocado nada más. Pues... Solo, la verdad que solo. Os emplazo para dentro de un tiempo para volver a tener otra charla y seguir ahondando más de aspectos que se nos hayan quedado en el tintero, porque creo que merece la pena aprender y escucharos por las experiencias que tenéis y por cómo conocéis. Al final, tú, Emilio, como rastreador, y tú como cazador, rastreador,
Y como intensivista, Sí, al final, o sea, es que los conocimientos y los datos que nos habéis aportado son maravillosos, y yo desde el Morral lo único que puedo hacer es daros las gracias en nombre de todos los morraleros, ¿eh? Un auténtico placer. En la próxima nos tiene que contar el maestro cómo envejece un rastro de sangre con el paso de las horas, que eso es fascinante. Fenomenal. ¿Te lo apuntas, Emilio? Apúntatelo, que eso es fascinante. Yo me lo apunto. Yo me lo apunto. Y estoy seguro de que muchos cazadores lo van a poner en práctica. Esta charla se la van a poner más de una vez, porque esta charla es para ponérsela y volvértela a escuchar una vez que la has escuchado. Porque hay detalles que, vamos, nosotros la estamos teniendo ahora y yo la volveré a escuchar, porque hay aspectos que mientras estás hablando no te das cuenta, o mientras estás escuchando estás pensando en una acción de caza que has tenido tú y dices, pues ahora entiendo algunas cosas, y pierdes hilos de las conversaciones, por lo cual gracias de verdad a los dos, y os emplazo para un poco más adelante para seguir andando en el lenguaje del animal a la hora de encajar el tiro y de su rastreo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Aquí estamos a tu disposición siempre, Javier. Un abrazo. Un abrazo a los dos. Un abrazo grandísimo. Un abrazo. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. El Caldén Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan el Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 478. Espero que haya sido de vuestro agrado. Vaya tertulia que acabamos de tener con Emilio y con Antonio. Yo, de verdad, he alucinado, me ha encantado, he aprendido todo lo que hemos estado comentando, pues el tema del lenguaje del animal a la hora de encajar el tiro, cómo reaccionan, cómo interpretar en la zona cero, en el lugar donde ha sido el impacto, qué nos encontramos, los tipos de sangre, bueno, las especificaciones que ha hecho Antonio, dónde buscarlo, las querencias de los animales heridos, una auténtica maravilla, de verdad. El que se precie de ser cazador, estas tertulias le tienen que encantar, porque esto es una auténtica lección y esto es para guardarlo. Así que damos las gracias tanto a Emilio como a Antonio, que como hemos dicho continuaremos porque se han quedado varias cosas en el tintero. Anteriormente hemos hecho el resumen de noticias con esas normas desde Europa que se quieren aprobar, que por un lado, bueno, pues sí, hay cosas que están bien, como el que se puedan cortar el rabo a los perros por motivos sanitarios y funcionales, pero por otro lado se va a limitar la cría y puede afectar y mucho a la actividad cinegética tradicional, como es la caza menor o la montería o las batidas aquí en España, que es básicamente lo que practica el 99% de los cazadores que los formamos. Así que estaremos muy atentos a todo. Yo me voy a despedir hasta dentro de 7 días. Volveremos con un nuevo morral. Vosotros sabéis que aquí no paramos. Así que os espero para una nueva tertulia, unas nuevas noticias, nuevas secciones para dentro de 7 días. Hasta entonces, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!